Dios me le bendiga. Muy buenas noches, mis amadas. Bienvenidos, mis amados, cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Le bendecimos más que bienvenidos. Sean muy más que bienvenidos a este programa de esa noche, que tenemos un programa especial. Tenemos un tópico muy especial. Comparte este video con otras personas porque vamos a estar hablando hoy de una mujer que Dios trajo a la tierra y permitió que hiciera cosas muy grandes. Le quiero hablar de esta señora que existió en los 1800, principios de 1900. Dios me le bendiga. Aquí le habla su host, la pastora Belkis Santana. Estamos aquí localizados en el estado de Georgia y estamos agradecidos porque ya se está sintiendo el frío. Aquí estamos ya comenzando a abrigarnos un poco porque está llegando ese tiempito donde hay que abrigarse o si no uno se enferma. Quiero hoy saludar a cada uno de ustedes que están ahí conectados y bendecirlos. Y también sé que más tarde otras personas van a poder ver este video. Y bendecimos también a aquellas personas que luego más tarde van a estar viendo este video, los que van a compartir este video con otras personas. Y estamos agradecidos por cada uno de ustedes. Quiero entrar a hablarle de la señora que se llama María Wood Etter. Ella nació en el 1844 y esta es una persona que fue muy sufrida, pero fue una mujer muy persistente en hacer la voluntad de Dios. Es un ejemplo a seguir porque no se echó para atrás, no, a pesar de que le pasaron tantas cosas muy difíciles, ella pudo mantenerse firme. María Wood Etter fue una de las primeras, o vamos a decir la pionera, mujer que se atrevió a salir a predicar la palabra. Ustedes saben que todavía nosotras que somos mujeres en este día enfrentamos cierta resistencia, rechazo y todavía hay argumentos en cuanto a que si la mujer debe predicar. Imagínense esta señora cuando comenzó su llamado al principio de los años 1900, o a final de los 1800 ya, cuando ella comenzó su llamado como evangelista. Lo difícil que fue. Ella trató por muchos años de posponer este llamado y no quería responder a este llamado. Fue desde muy niña, muy sufrida. Cuando tenía 11 años, su padre falleció y luego ella ya se casó a una edad muy temprana y luego ya que se casa, tuvo 5 hijos con su primer esposo y lamentablemente tuvo 6 hijos, pero 5 de esos hijos murieron. Y ella tuvo un llamado de parte de Dios para que predicara, pero ella le decía a Dios, yo no puedo predicar, yo soy mujer, yo no puedo predicar, se prohíbe que la mujer predique. Y el Señor le insistía a que ella predicara y ella por mucho tiempo rehusó, tuvo ese pleito con Dios de yo no quiero ir, mira cómo la sociedad me va a rechazar, hasta que un día le dijo a su esposo, le dijo al señor Wood Etter, le dijo, mira, vamos a tener que responder, mira, nuestros hijos están muriendo, tenemos que responder lo que Dios nos ha dicho. Tenían una hacienda, estaban trabajando en el campo y dijo, tú ves que esto no está prosperando. Como quien dice, ya le estaba dejando entender a él, todo está cerrado. Dios no ha hecho un llamado. Dios le dio una visión de que miles de personas iban a venir a él a través de ella. Y el llamado no fue al esposo, sino a ella. Y él por un buen tiempo, él la acompañó. El esposo acompañó a la señora María Wood Etter por un tiempo a predicar. Él era como, a veces él hablaba, pero no caía muy bien a las personas, como que lo rechazaban porque él era una persona un poco extraña. Y cuando digo esto, también es necesario que le haga referencia de que era alguien como que la gente discernía que no estaba correcto, porque incluso en una de sus campañas, una de las campañas que ella tuvo que tuvo más inconveniente, él
él estuvo y cometió adulterio con una persona, con una señora afroamericana que estaba ahí en ese tiempo, para que vean que era una gente que no tenía el carácter, lamentablemente. Esta señora, aparte de la señora María Wood Etter, aparte de sufrir la pérdida de sus hijos, luego ya que entra al ministerio también, su matrimonio recibe un tremendo ataque y lamentablemente en medio de una campaña, ella sufrió esta situación en su matrimonio, pero no crean que eso la hizo a ella desvanecerse y cerrar la campaña e irse para su casa a deprimirse y a llorar. No, ella no hizo eso, sino que ella lo que le dijo a él: vete a la casa y hablamos cuando yo llegué a la casa. Y ella continuó con su campaña porque entendía que era una distracción. Y luego de ahí ella se divorció, lamentablemente, se divorció de esta persona. Pero quiero irme un poquito más para atrás. Cuando a ella la ordenaron, pensaban de que, bueno, como lo que vamos a hacer es ordenarla y ella se va a desaparecer. Ella se va a desaparecer, se va a poder ir a predicar y ya se va a olvidar de eso. Cuando vea lo difícil que es, ella va a desistir. Pero ella no desistió, sino de que luego que la ordenaron como ministro, ella seguía predicando y estaba alrededor. Entonces lo que hizo la organización que la ordenó fue que ella, que son los hermanos de la iglesia como de los apóstoles, lo que hicieron fue que la enviaron a los peores lugares que había. La enviaban a los peores lugares que había para que ella predicara, y ella no se rendía, sino que ella seguía. La señora María Wood Etter, ella seguía y comenzaba a predicar. Y en ese tiempo que ella estaba predicando, recuerden que final de los 1800, principio de los 1900, en ese tiempo no teníamos la televisión, no estaba la comunicación no estaba como ahora. Lo que quiere decir que en el lugar que ella iba a predicar, era una atracción para la gente, porque dicen, bueno, hay una mujer predicando, vamos a ver esto. Y cuando ella comenzaba a predicar desde las 9 de la mañana y duraba a veces hasta las 12 de la noche. Claro, en estos servicios habían adoración y habían otras prédicas, pero era algo de todo el día. Y Dios usaba grandemente a la señora María Wood Etter en sanidades, la usaba en milagros. Ella tenía los dones de sanidad, de milagro, de echar fuera demonios, todo. Ella tenía todos esos dones. Entonces, sus reuniones comenzaban a llegar personas y más personas y más personas, y se comenzó como el principio. Ella se conoce, la señora María Wood Etter se conoce como la abuela del avivamiento, y también se conoce como la fundadora de la iglesia pentecostal, de tener ese movimiento de señales y prodigio. Ella fue una de esas personas que comenzó ese movimiento. La enviaban a iglesias donde ya no había manifestación del Espíritu Santo, y Dios la usaba grandemente para traer avivamiento en esa iglesia. Llamaba a la gente a arrepentimiento, llamaba a la gente que tuviera un encuentro con el Señor continuamente. Entonces era alguien que se mantuvo en la palabra durante todo el tiempo que estuvo predicando la palabra. No se salió con una doctrina extraña, sino que se mantuvo muy, muy centrada en la palabra. Y se mantuvo todo el tiempo, a pesar de la tragedia de perder 5 de sus hijos y también de tener que pasar por el doloroso caso de un divorcio por adulterio de parte de su esposo. A pesar de todo eso, ella se mantenía gozosa en el Señor. Ella no tenía resentimiento en contra de Dios y no veía hacer la obra de Dios como una carga. Ella tenía un dicho que decía: es mejor gastarse por Dios que oxidarse. Y fue una persona que fue un tremendo ejemplo para nosotras, las mujeres, y para toda aquella persona que desea buscar de Dios. La invitaban a diferentes lugares para predicar, y una vez hicieron una campaña y ella era la usaron como la carnada para que la gente viniera, porque ella era una persona que realmente Dios la usaba en sanidad y en milagros y en liberación.
Pero lo que organizaron ese evento fueron un grupo de hombres que no creían mucho que la mujer debía participar o predicar. Por lo tanto, le daban oportunidad en la mañana y le daban poco tiempo, le ponían un poco de presión. Déjenme explicarle que en este tiempo eran tiempos donde hacían campaña levantando carpas. Se levantaban carpas y esas campañas no eran como hoy que duraban 2 días, 3 días. Esas campañas podían durar semana. Por ejemplo, los lugares donde ella iba a evangelizar podía durar 7 días su campaña, pero también podía quedarse en ese mismo lugar por 7 meses. O sea, era algo, y predicando continuamente, como le estábamos diciendo, desde la mañana hasta la noche, los 7 días de la semana. Y nosotros a veces queremos avivamiento, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y esta mujer provocó un avivamiento por su entrega de buscar a Dios y comenzaba los servicios por bastante hora. O sea, comenzaba a las 9, a veces eran las 12 de la noche y todavía estaban en servicio. Y eso era para terminar el servicio, para el otro día volver a comenzar a las 9 de la mañana. Y era los 7 días de la semana, no había descanso. Ella no tenía descanso, o sea que esa era toda su vida. Como le digo, sí tomaba break. Ella tomaba break porque ella iba y claro, descansaba y también había adoración durante el día, pero ella ministraba, le daba espacio a que el Espíritu Santo de Dios sanara a personas. Algo muy particular que pasaba en las reuniones de la hermana Wood-Etter era que ella, personas caían y tenían experiencia con el Espíritu Santo en trance. Y pasaba eso por muchas horas. A veces ellos duraban en trance 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pero a veces a esas personas que caían en trance, que voy a buscar en la palabra de Dios que esto es bíblico, hay personas que caían en trance, duraban días a veces en trance, duraban 2 y 3 días en trance. Déjeme buscarle cuando Pedro recibió la información de ir a predicar en casa de Simón, el versículo que dice, come y mata. En ese versículo que está en Hechos 10, 13, está ese versículo. Y vamos a leerlo porque en ese versículo habla de cómo Pedro tuvo una visión abierta. Cómo él tuvo una visión abierta y cómo esto es bíblico, o sea, que a ella le pasaban cosas que estaban en la Biblia, pero que a ella la que categorizaban eso como que era algo raro. Entonces, al día siguiente, estoy leyendo en Hechos 10, el versículo 9. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban al camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Y tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Pedro vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande sostenida de las 4 puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Eso es en la Biblia, la versión, la palabra de Dios para todo. Y también cuando leo ese mismo versículo, en la Biblia de la Reina Valera, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Estoy leyendo en Hechos 10, del versículo 9, y me paré en el versículo 10. Ese éxtasis que entró Pedro, que era como una visión abierta, y luego cuando él terminó de ver esa visión, llegaron las personas que Cornelio envió para llevárselo a Jope, para que él fuera ya a predicarles a la familia que Cornelio tenía. Entonces, Pedro experimentó una visión abierta y luego pudo explicar eso. Entonces, la hermana María Wood-Etter, en el tiempo de que ella estaba ministrando, muchas veces
personas que iban a su servicio, ellos experimentaban esa clase de trance y cuando regresaban venían dando testimonio de cosas que le enseñó el Señor, de visiones que vieron. Algunos iban al infierno, iban al cielo, algunos Dios le enseñaba diferentes cosas en esos trances, pero ellos entraban en trance. La señora María Wood-Etter, una vez ella fue a un lugar en California, donde realmente la gente de alrededor de ahí no la querían. Querían que ella se fuera de California y por lo tanto trataban de resistirle, trataron de cerrarle la carpa. Ella tenía una carpa que cabían alrededor de 1,000 personas. Y trataron de cerrar su carpa, de que no funcionara. Le hicieron mucha resistencia, pero ella no se iba. Ella no se desanimó y dijo, me voy, sino que ella persistía, la llevaron a corte, una vez hasta la sometieron porque ella estaba practicando medicina sin licencia. Es un poquito chistoso, pero eso era porque ella estaba orando por los enfermos. Como ella oraba por los enfermos se sanaban, entonces la acusaron de que ella estaba practicando medicina sin licencia. Entonces, aún así, ella persistía que se iba a quedar en ese lugar. Entonces, lo que ellos hicieron, las personas que lo que hicieron es que como ya no podían deshacerse de ella, una de las cosas que hicieron fue que tomaron personas que tenían problemas mentales de un hospital, lo tomaron de un hospital y lo trajeron a una de sus reuniones. Y se lo tiraron en medio de su reunión para que ellos le distorsionaran su reunión. Y sí, claro, fue una distorsión porque mientras ella estaba ministrando liberación de demonios, mientras estaba haciendo sanidad, también tuvo que enfrentarse a ese desorden que se fue ocasionado por esas personas que fueron. Pero aún así, ella no desistió, ella no se fue. Y como ellos estaban insistiendo tanto en rechazar tanto que lo que Dios quería hacer, entonces ella dio una palabra que luego fue muy mal interpretada por personas que la seguían a ella. No fue que ella lo dijo. Ella sí dijo que si California continuaba así, el Señor iba a traer un juicio. Si California continuaba resistiendo arrepentirse y recibir la palabra de Dios para arrepentimiento, Dios iba a enviar un juicio para ellos. Entonces, ella dijo eso. Las personas que la seguían a ella tomaron eso y lo pusieron en el contexto que ellos quisieron ponerlo y le pusieron fecha. Pusieron fecha de que en X tiempo iba a venir un terremoto, que ella dijo que iba a venir en X tiempo, pero ella nunca dijo ni dio fecha. Ella sí habló de que iba a venir un terremoto, un castigo de parte de Dios para California por resistir, por rechazar de una forma tan atroz la palabra de Dios. Y resistir el arrepentimiento. Entonces, como pusieron fecha, y cuando esa fecha llegó, y eso no sucedió porque Dios no le dio a ella fecha, sino que le puso ese sentir de que iba a pasar. Luego, cuando esa fecha no se dio, ya saben, fue muy atacada por la prensa, los periódicos la atacaron, la pusieron que era falsa, pero realmente fue una mala interpretación y algo fuera de proporción de parte de las personas que le estaban siguiendo, pero no de ella. Pero la señora María Wood-Etter fue una señora que Dios la usó grandemente y las cosas que ella decía como profecía también se cumplían. Hubo en ese mismo escenario de California, en ese tiempo de resistir la persona a la palabra y del desorden que se armó, hubo un señor que fue y se paró en medio de la prédica mientras ella estaba predicando y comenzó a hacerle burla, a molestarle de una forma bien obvia y ella le decía que por favor que no hiciera eso y él continuaba. Entonces él continuaba y ella le dijo, si usted sigue haciendo eso, el Señor va a traer juicio sobre su vida. Entonces ella le dijo hacia él y él siguió, él no le importó, él siguió porque estaba ahí, porque quería que se fueran. Entonces en el momento que él hace eso, ella
lo dejó y volvió otra vez a seguir molestando, interrumpiendo, haciendo bulla, atacándola, confrontándola. Entonces ella dijo, bueno, ok, el Señor ha levantado juicio contra usted. Entonces en ese mismo momento, el Señor se le comenzó a hinchar la lengua de una forma bien grande y él se fue, él se asustó y se fue. Y luego pasaron 2 o 3 días y la lengua le seguía hinchada. Le hinchó tanto que cuentan que le llegó como hasta por aquí la lengua. Entonces, cuando la familia de él vieron que él estaba así, no podía comer bien, no podía tomar agua, le dijeron, vuelve donde esa señora para que esa señora te arregle. Y él no quería, pero tuvo que regresar. Cuando regresó, ella le dijo a él, no voy a orar por ti si tú primero no te arrepientes y no aceptas al Señor como tu Salvador. Entonces, él no quería, pero sí aceptó al Señor como su Salvador, y se arrepintió. Ella oró por él y fue restaurada su lengua. Ese mismo Señor luego en su vida se convirtió en un pastor. Fue una forma tuvo que pasar ese proceso para luego realmente conocer a Dios. A través de ese juicio que Dios hizo, le vino el temor de Dios a su vida, y realmente si él tenía alguna duda de que fue que Dios le castigó en el momento de que ella oró por él y su lengua ser restaurada inmediatamente, eso dejó entender muy claramente de que Dios estaba a favor de la hermana Wood-Eder y que no estaba a favor del desorden que este señor estaba causando. Quiero tomar un segundo para saludar. Hay más personas ahí, pero voy a saludar a Inés, que es la única que ha escrito, pero saludo a cada uno de ustedes y gracias por estar aquí. Y esperamos que ustedes compartan este video. ¿Por qué estamos hablando de la señora María Wood-Eder? Porque fue una señora que ella no se dejó vencer por las dificultades. Fue una señora que pudo vencer toda clase de dificultad, el dolor, la pérdida de sus hijos, perder 5 hijos, tenía 6. Y todavía se le murió la otra antes de ella morir. Tenía 5 hijos, perdió esos hijos. Luego su esposo le es infiel en medio de una campaña que cualquier mujer se desplomaría en medio de eso, pero ella estaba sostenida de Dios y se mantuvo firme. Y terminó su campaña, y cuando terminó su campaña fue a su casa y arregló su situación con su esposo, y tuvieron que terminar porque él era una persona que era un poco no muy correcta. Él no era muy correcto y era como, se convirtió como un cierto yugo desigual para ella y una distracción. Entonces terminaron esa relación y luego él terminó haciendo otras cosas ilegales y luego murió y ella pagó por todo el funeral de él y todo, y nunca habló mal de él. Eso tenía la señora María Wood-Eder, que ella fue muy atacada, fue muy perseguida, pero ella nunca se defendió. Ella nunca fue a un periódico a defenderse, nunca se defendió. Ella se mantenía enfocada, buscando de Dios, buscando la presencia, en la meditación de la palabra, pero nunca se defendió de todas las cosas que le acusaban, se mantenía firme. Cuando único se hizo algo legal fue cuando la acusaron de practicar medicina sin licencia, que la llevaron a la corte y eso fue la única parte donde, claro, los abogados y la gente que la defendían tuvieron que defenderla, pero ella no le ponía atención a los rumores que otras personas hacían de ella y las críticas que hacían, los ataques que le hacían, especialmente porque ella experimentaba esos trances. En ese tiempo, volviendo a la historia de California, en ese tiempo que ella sufrió tanto en California, en esa oposición, ella entró en un trance que le duró 3 días. Ella duró 3 días en trance y muchas veces ella estaba predicando y se quedaba así. Y se quedaba así por horas, por minutos, por horas. Y los médicos venían, la chequeaban y tenía sus signos vitales normal, todo. Y cuando ella regresaba del trance, seguía predicando. Le seguía con la secuencia de lo que estaba diciendo. Y le preguntaban y ella comenzaba a decir de lo que ella veía, de las visiones que veía. Ella decía que subía a la corte del cielo con Dios y hablaba de visiones que tenía con Dios. Pero esa vez que tuvo esa persecución tan grande, Dios quiso como darle un alivio, vamos a decir. Y ella subió, dicen que duró 3 días en ese trance.
Y cuando ella regresó, siguió predicando en la misma línea que se quedó, siguió predicando. Y luego sí dijo que estuvo con Dios, que estuvo Dios hablando con ella, pero no escribió mucho sobre eso, sobre lo que Dios le mostró. En sus libros, ella escribe varias cosas, pero específicamente de ese día, ella no, de esa ocasión que duró 3 días, ella no dio tanta descripción sobre lo que Dios le mostró. Pero sí, cuando tenía esos trances, Dios le mostraba cosas del futuro y ella lo hablaba, daba palabra profética, tenía ciertas cosas que en ese tiempo no eran normales. Fue una de las pioneras, como decimos, del pentecostalismo, el pentecostal. Trajo el avivamiento, el hambre por la palabra de Dios. Fue una de las primeras personas que hablaba del arrepentimiento, de la importancia de entregarse a Dios, de servir a Dios con sinceridad, con un corazón genuino, de despojarse de lo que tenemos que despojarnos para agradar a Dios. Fue una persona que avivó la iglesia. Dios la usó para avivar la iglesia, y la visión que Dios le mostró al principio de su llamado se mantuvo. Esa visión de que Dios la iba a usar para restaurar muchas vidas, lo hizo a través de ella. Muchas personas, miles de personas vinieron al Señor, recibieron sanidades, miles de personas fueron liberadas. Ella en esa campaña que hicieron esa vez, donde la usaron como una carnada para que las personas vinieran porque querían verla a ella predicar. En esa campaña a veces le cortaban el tiempo de ministración, y se cuenta la historia de que ella levantaba la mano, y cuando levantaba la mano, solamente con levantar las manos se iban los demonios y las sanidades se daban enseguida, y tenía que apearse del stage porque le quitaban el tiempo, le cortaban el tiempo, y fue perseguida en eso. Mas, sin embargo, Dios la usó porque se mantuvo con la integridad y con el hambre de la palabra de Dios. María Wood Etter fue la persona que influenció a Peterson, y Peterson fue la persona que influenció a Kathryn Kuhlman, y Kathryn Kuhlman fue la persona que influenció a Benny Hinn. Vemos que esa secuencia de unción viene desde ahí, pero ella fue una persona que se mantuvo todo el tiempo buscando de Dios y instando a otros a que buscaran de Dios. La María Wood Etter es una persona que es bueno que usted todavía investigue más sobre ella, y ella tiene un libro que se llama Señales y Prodigios, un buen libro que usted puede leer, que puede aprender un poco más, y sobre todo una persona que resistió y persistió. Lamentablemente, ella tuvo 6 hijos, le dije que 5 murieron cuando estaban, antes de ella entrar al ministerio, cuando estaban en edad pequeña, y luego que ella entró al ministerio, creo que tenía como 60 años su hija, un día cruzando la calle, un carro la mató, y entonces su hija murió. Entonces ella se murió, su hija, y se quedó sin hijo. Pero déjeme decirle que no todo fue tragedia en la vida de esa señora, sino que luego que ella se divorció de su primer esposo, ella conoció al señor apellido Etter, que por eso es que ella tiene ese apellido. Ella conoció a esta persona y fue feliz. Duró como 10 años con este señor, y fue feliz con él. Él la ayudaba, él la apoyaba, él ayudaba a levantar la carpa, le ayudaba en el servicio, le ayudaba a vender los libros, era un apoyo para ella. Y ella viajó a diferentes estados de los Estados Unidos junto con su esposo a predicar la palabra, y también fue una de las fundadoras, o se cree la fundadora de la iglesia cuadrangular, que todavía se cree en Ohio. Algo que ella duró ese tiempo con su esposo, y de verdad que fue feliz con él. Cuando se casó con él, duró como 2 a 3 años fuera de predicar, como que se tomó un tiempo aparte. Y no escribió como tanto de su felicidad, ella escribía más de los servicios, pero sí tuvo un tiempo de felicidad. Y lo más importante de que ella se mantuvo con un corazón sano. Algo muy, muy bueno fue que ella, luego ya que su hija murió, ella aún así siguió sirviendo al Señor, predicando la palabra, y se quedó predicando en una iglesia local, como le digo, se llama la iglesia cuadrangular. Se quedó predicando en esa iglesia que se construyó
y ella estaba ya bien viejita y la tenían en silla, la movían en silla y a veces la cargaban en silla y la ponían en el altar para que ella predicara. Y cuando el poder de Dios caía sobre ella, ella se paraba de esa silla y predicaba con poder. Y cuando terminaba ya de predicar, se sentaba en la silla y otra vez había que cargarla. Pero cuando le caía la unción, ella fluía de una forma sobrenatural. Dios le daba la fuerza para ella ministrar, para ella predicar. Y hasta el último día de su vida, ella se mantuvo profetizando, hablando palabra de Dios, se mantuvo todo el tiempo. Ella le fue fiel a Dios cuando aceptó el reto, duró un tiempo para aceptar el reto, pero a la hora que lo hizo, porque Dios le mostró una visión, cuando ella aceptó el llamado por fin, ella vio todos sus hijos que se habían muerto, lo vio en el paraíso y tuvo una visión de que veía mucha gente perdiéndose en el infierno. Entonces ella le prometió a Dios y le dijo, mira, si tú me sanas, porque estaba bien enferma, yo te voy a servir, yo voy a predicar tu palabra. Le hizo ese compromiso a Dios, entonces Dios la sanó y ella le cumplió a Dios, le predicó su palabra. Ella también tuvo experiencia con ángeles, se le apareció un ángel y le habló para que predicara la palabra, y ahí fue cuando ella decía que ella no podía predicar porque era una mujer. La palabra de Dios dice en Hechos, no habla y en Joel, que en los últimos días el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y sobre toda carne, sea mujer y hombre. Y Dios en cuanto al derramamiento de su espíritu y a la hora de hacer un llamado, Él va a usar el corazón que esté dispuesto a recibir ese llamado. Le insto a todas aquellas personas que, en primer lugar, no solamente a las mujeres, porque esto es una palabra para que algunas mujeres tomen fuerza, aquellas que están teniendo problemas en su ministerio, que están recibiendo resistencia, que usted avance en el Señor y que sepa que hubieron pioneras, mujeres que pagaron un tremendo precio y que usted no debe desanimarse. Eso, tome ánimo. Y también quiero enviar una palabra en general a los hombres, a los ministros de Dios que están ahí, a que sean valientes, a que reciban fuerza, que no se desanime. El Señor está con nosotros. Nosotros sabemos de que recibimos ataque porque estamos peleando estamos en contra de la tiniebla, y la tiniebla usa a veces medios que se ven naturales, pero entendemos que lo que hay detrás es el enemigo. Le envío una palabra a todas aquellas personas que entienden, que tienen un llamado, cualquiera que sea tu llamado, sea el llamado de evangelismo, de hablarle a las personas que están cerca, de ayudar, el llamado, el don de fe, cualquiera que sea tu función dentro del cuerpo de Cristo. En primer lugar, no la menosprecie, valórala, celébrala, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo y cada cual tiene una asignación que es importante que la cumpla. Envío una palabra de aliento para aquellas personas que se están sintiendo desanimadas y que tal vez no están dándole valor a lo que hacen. Esta señora, Dios la llamó para eso, para que predicara, y le dio los dones para que ella funcionara. Pero hay otras personas que tienen otra clase de llamado. No todo el mundo fue llamado para lo mismo que ella fue llamada, pero la que hizo la diferencia en la vida de ella fue que ella fue obediente. Ella fue obediente al llamado de Dios, y ella, al ser obediente, entonces el favor de Dios estuvo con ella. Sea lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, si eres obediente en eso, si eres fiel a Dios en eso, el Señor va a ensanchar lo que tiene en tus manos. Nunca menosprecie lo que Dios te ha dado. No crea que Dios me tenía que haber hecho evangelista, ¿por qué me hizo a mí maestro? No ponga por debajo de la mesa lo que Dios te dio. Toma lo que Dios te dio, úsalo para su gloria y para su honra, obedécele y haz lo que Él dice, porque todos nosotros tenemos personas asignadas que Dios va a demandar de nosotros. Estamos creyendo que estamos en un tiempo donde Dios está llamando a sus hijos, no importando cómo se vean,
su background, a él está dispuesto a equipar a aquellos que se dejen equipar. So, le animo a que le insto a que se animen y de que imitemos a esta señora, a la señora María Wood Etter, que fue fiel hasta la muerte. Se mantuvo fiel con un corazón sincero, no se desvió de la doctrina, se mantuvo en la palabra, no salía a defenderse, a decirle tú me dices, yo te digo, a la gente que la criticaba, porque ella estaba viviendo en un mundo sobrenatural. Y ella experimentaba mucho estos trances, que es conocida realmente por esos trances, que ella y las personas que iban a su servicio experimentaban. Pero aún así ella no se echó para atrás, no soltó la batola y dijo, ya yo no aguanto, sino que fue persistente. Entonces te animamos a que sea persistente, a que te abra lo que Dios tiene para ti, que te abra para eso y que no te encierre en las cosas que el enemigo quiere encerrarte. Quiero ya concluir agradeciéndole a ustedes que están ahí y exhortándole que también compartan esta palabra de esta señora, una gran mujer de Dios, que fue la señora María Wood Etter, una pionera. Y fue también, María Wood Etter ayudó a fundar la iglesia Asambleas de Dios. Lo que le digo es que es una mujer con un tremendo liderazgo. Para hablar de ella tenemos que hacer un segundo programa porque fue mucho lo que esta señora hizo. Ella pudo romper mucho esquema, muchos patrones que tenían a las mujeres encerradas. Ella rompió todo eso y fue una mujer de Dios totalmente. Los bendecimos a cada uno de ustedes y le instamos a de que por favor compartan este video y que también recuerden que el sábado que viene tenemos conferencia de Champion Conference y estamos aquí localizados en el 1331 de la Citizens Parkway. Y también tenemos el concierto el día 4 de noviembre. Compren ya su ticket. Yo sé que esos tickets se están yendo rápido. Tenemos música en vivo y tenemos gran expectativa para lo que Dios va a hacer ese día. Les bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Aquellas personas que se entran a ver el programa de Mañana con Santana. Los bendecimos y gracias por su tiempo. Dios le bendiga y siga adelante.